Buenas noches, gracias. Antes de cualquier otra cosa, les presento a quienes están aquí al frente para que al menos sepan quiénes son. Ya después les describiré quiénes son. Jaime Abello, que nos acompaña desde Colombia, Mónica González, que nos acompaña desde Chile, y José Luis Sanz, director del Faro. Ya les diré más despacio quiénes son, pero al menos para que mientras están aquí enfrente de una vez sepan quiénes son. Bueno, cumplimos 20 años. Cumplimos 20 años en este periódico, y yo venía pensando hoy de aquel Faro que empezamos hace 20 años hasta hoy. Si hay algo que continúa es la permanente aventura. El Faro ha sido una permanente aventura, y a mí me encanta decir que 20 años después sigue siendo una gran aventura, que estamos buscando más, que nunca nos hemos acomodado, y que en esa búsqueda de nuevas fronteras, de nuevos encuentros, vamos pasando por esta gran fiesta que ha sido hoy también el Foro, que el Foro que cada año se nos queda grande y lo hacemos más grande, que si logramos, por razones que todavía no acabamos de entender, que se convirtiera en un gran lugar de encuentro para periodistas, primero centroamericanos y poco a poco de toda Latinoamérica. Ahora cada vez más es un lugar de encuentro no solo de periodistas, sino también de escritores, de teatreros, de cineastas, de documentalistas, de fotógrafos que han venido desfilando y que siguen diciéndonos que sí cuando los invitamos a venir a esta gran fiesta. Y a mí eso me ayuda a describir la esencia del Faro, esta aventura continua, este estar buscando nuevas cosas. Aunque nos sigan quedando grandes, ¿no? Este año en este foro presentamos, ahora resulta que el Faro también tenía un productor musical, que es Omnium, con el primer concierto que hicimos con la joven orquesta de cámara y Amnésica, ¿no? Una combinación un poco extraña para una composición hecha exclusivamente para un evento que tuvimos aquí maravilloso con 3 grandes fotógrafos exponiendo sus fotos sobre problemas de la tierra en Centroamérica. Este no es el último evento del foro, este es el último conversatorio, este es nuestro cierre oficial, y después el último evento es el concierto de ska de Vibraz que tendremos en la feria, organizado también por nuestro productor musical. Es decir, seguimos en esta búsqueda y en esta nueva aventura. Celebrar los 20 años para nosotros era importante también en este mismo sentido, ¿no? Y en esta aventura anunciar algo que ya todos ustedes saben y hacer la presentación oficial. El Faro se va a convertir en el primer medio de Centroamérica en tener un defensor del lector. Me encanta decirlo porque para nosotros esto es cada vez más vital en un mundo de fake news, en un mundo donde por internet se disemina cualquier cantidad de cosas, y en un mundo donde el lector está cada vez menos seguro de qué información que le llega es legítima o está verificada o cumple con estándares y cuál no. Los periodistas solemos cometer el error de pensar que los lectores saben tanto de periodismo como nosotros, y no es cierto. Tenemos que ayudarles también a entender cómo funciona el periodismo, y tenemos que ayudarles también a que tengan un defensor que les diga no cuando piensan que las cosas están mal, sino a confirmarles si están mal o a decirles que no están mal. Es decir, un defensor que termine sirviendo como un ombudsman, así se le llama también esta figura en otros lados, que defienda al lector ante su propio periódico, ¿no? Y eso es lo que vamos a presentar hoy. A mí de verdad me llena mucho de emoción porque esta es una figura que nosotros anhelamos casi desde que el Faro nació. Apenas nació, poco tiempo después empezamos a hablar de esta posibilidad. Como es un periódico que ha crecido atrapado por sus urgencias durante estos 20 años, hemos anhelado poder anunciar esta figura, pero en realidad siempre se queda este deseo subordinado a acciones que son más urgentes, y nunca lo habíamos podido concretar. Hasta que hoy, no solo es que lo pudimos concretar, es que hoy también se ha vuelto urgente la figura del defensor del lector en el Faro. Así que me alegra mucho que no solo podamos tener un defensor del lector, sino que la primera defensora del lector del Faro sea una figura del tamaño
de Mónica González. Ya le voy a decir quién es. Voy a presentar primero a Jaime, quien va a moderar esta mesa. Jaime es un viejo cómplice del Faro. Jaime es un hombre a quien el Faro le debe mucho de su crecimiento periodístico, y no solo el Faro, sino generaciones enteras de grandes periodistas latinoamericanos. Jaime Abello es el fundador y director de la Fundación García Márquez, que Gabriel García Márquez le confió que abriera y que hiciera crecer. Desde la Fundación García Márquez en Cartagena se han formado con grandes maestros del periodismo, ya digo, 2 generaciones de grandes periodistas, y nosotros hemos tenido la fortuna y el privilegio de contar con la complicidad y la confianza de Jaime Abello casi desde que el Faro nació. Los hemos tenido tan cercanos que nos consideramos familia con la Fundación. Aquí está también José Luis Novoa, y Emanuel no lo veo, pero por aquí andará, que nos han apoyado durante muchos años. Así que le pedimos a Jaime Abello que fuera él quien moderara este panel con Mónica y con José Luis Sanz. José Luis Sanz, que es el director del Faro, y ya conoce todos sus méritos, y entonces no me voy a extender mucho en tus méritos, José Luis, para extenderme en los de Mónica, que es a quien probablemente no conocen todos ustedes. A Mónica hace algunos años la consideraban una leyenda del periodismo en Chile. Ahora eso se ha extendido a toda América Latina. Mónica es una gran periodista que tiene una larga carrera. Es muy difícil en este oficio mantener una trayectoria tan larga, tan extendida como la de Mónica, sin mácula, ¿no? Mantenerse haciendo su trabajo, mantenerse firme y mantenerse liderando el esfuerzo del mejor periodismo latinoamericano. Es muy raro encontrar gente con una trayectoria tan larga que se haya mantenido con esta integridad, con esta calidad y con este liderazgo. Mónica ha sido galardonada con muchísimos premios, entre ellos el premio María Mors Cabot, el premio Trayectoria de la FNPI, que hoy se llama el premio Excelencia, el premio de la UNESCO a la Libertad de Expresión, y muchos otros que la lista es muy larga como para hay que dejarla hablar también. Mónica empezó haciendo su carrera en Chile. Durante la dictadura de Pinochet tuvo que irse al exilio, estuvo viviendo en París, estuvo trabajando para medios también en Argentina, y regresó del exilio a Chile y pronto fundó el Centro de Investigación Periodística de Chile, CIPER. CIPER es el gran medio, es nuestro hermano y nuestro aliado en Chile, es el gran medio de las grandes investigaciones periodísticas chilenas, y es Mónica quien se ha mantenido al frente de CIPER. CIPER es un modelo de gran periodismo en toda Latinoamérica, y Mónica es uno de los grandes rostros del periodismo latinoamericano. Cuando pensamos en la Defensoría del Lector, pensamos que Mónica era perfecta porque necesitábamos a alguien, o queríamos a alguien, sobre todo para que fuera el primer defensor, que tuviera 2 características. Además de la excelencia que ya les he dicho, que fuera una persona de mucho prestigio hacia afuera, para que le diera estatura a la posición, pero también que tuviera autoridad hacia adentro de la redacción del Faro, que si ustedes conocen a algunos de sus periodistas, no es una redacción fácil. No lo digo por vos, Chele, ¿dónde estás? No es una redacción fácil. Entonces necesitábamos a alguien que también contara con el respeto y la autoridad hacia adentro de la redacción del Faro. El defensor del lector tiene que conocer muy bien los procesos editoriales para poder determinar con firmeza y con justicia si el proceso ha sido correcto o dónde han estado los errores. A partir del 1 de junio, los lectores del Faro tendrán comunicación directa con Mónica González para quejarse por las notas del Faro. Y Mónica decidirá cuáles de estas quejas le parecen pertinentes para analizar, para ver el proceso, y tendrá publicación que no será editada por el Faro. Ella va a publicar lo que considere pertinente. Es una figura independiente, no trabaja para la redacción, trabaja para los lectores del Faro. Y a mí me encanta anunciar que los honorarios de Mónica González además provienen de los lectores,
Los honorarios de Mónica van a provenir de los fondos que obtengamos en la excavación ciudadana, es decir, los lectores del Faro van a cubrir los honorarios de Mónica. No me voy a extender mucho más, voy a darle el micrófono a Jaime, solo decirles que para nosotros es un lujo que la primera defensora del lector de un medio en Centroamérica sea alguien de la estatura de Mónica González. Mónica, muchas gracias. Yo debo decirles que para mí este momento me genera una cierta extrañeza, porque llevamos un mes hablando los tres, no sé si te has dado cuenta. El 18 de abril comenzamos una gira con Carlos Dada en Santiago de Chile, y con Mónica González, hace exactamente un mes, nos reunimos con los periodistas chilenos, un grupo muy grande de periodistas de Chile, para exponerle, bueno, y para invitarlos, como lo vine a hacer también aquí, lo hicimos ayer los tres en la Universidad UTEC, para exponer de qué se trata el premio Gabriel García Márquez de periodismo, del cual un ganador que le hace un honor inmenso a este proyecto es el equipo periodístico del Faro. Entonces, queríamos que un representante, ese ganador, que además es maestro de la fundación, que el año pasado nos hizo un primer formidable taller dedicado al tema de los derechos sobre periodismo y derechos humanos, nos acompañara, y empezamos. Lo segundo que nos interesaba era el tema de presentar nuestro proyecto de ética periodística, que encabeza Javier Darío Restrepo, del cual Mónica ahora también hace parte, y nos llevamos a Dada a Chile, y luego nos fuimos a la Argentina, y he comenzado un periplo de viajes a partir de ese momento, que terminamos ayer nuevamente los tres, y ahora otra vez juntos. O sea que Carlos me va a dejar con una sensación de vacío. Para mí ha terminado uno de los ciclos más intensos de mi vida, en que más me he reído, y una de las cosas que más nos encantó, porque estuve contigo, porque además en cada ciudad hacíamos dos, íbamos a una universidad y nos reuníamos con los periodistas. Carlos Dada nunca se repitió, siempre echó un cuento diferente, y al final, y siempre era interesante y muchas veces hilarante. Así que mil gracias, Carlos, por la invitación que el Faro, que José Luis, que tú y que todo el equipo del Faro han tenido el honor de hacerme, junto con Mónica, cerrando un ciclo. Gracias a Dios vuelvo mañana a Barranquilla y de ahí a Cartagena y a reposar, porque ha sido un mes terrible. He estado en muchos, y luego me tocó ir a España y a El Salvador, en fin, estamos contentísimos, y qué bueno, hace un mes nos reunimos para hablar por primera vez de este tema. Siéntate, ya puedes sentarte. Bien. Entonces, el defensor del lector. Vamos primero a hablar rápidamente de esta figura. Carlos ha dicho con toda claridad que era un anhelo de tiempo atrás, hace parte del proceso de fortalecimiento institucional del Faro. El Faro se asume como una institución de servicio que tiene una relación especial con la audiencia. Ese ha sido uno de los grandes temas de nuestras conversaciones en toda esta serie de presentaciones y conferencias, la relación con las audiencias. Y yo propongo que ese sea el tema central de nuestra charla para introducir este periodo de Mónica González como defensora del lector del Faro. Quiero aquí citar, porque ese ha sido un tema recurrente en la Fundación y muy especialmente en el proyecto de ética periodística. En una época hicimos encuentros de defensor del lector, no sé si Guillermo Osorno recordarás, en Guadalajara hicimos un gran encuentro con defensores del lector de toda América, Javier Darío Restrepo, Germán Rey también, compañeros de Mónica en el Consejo Rector de la Fundación del Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, han hecho reflexiones muy sesudas y muy a fondo. Yo quisiera aquí citar a Javier Darío en el consultorio ético. Él nos recuerda que el defensor
al representar al lector en el interior de un periódico, hace expreso y real su derecho a ser parte del periódico. Con el ombudsman o defensor, en este caso como se dirá ombudsperson, no ombudswoman suena feo, ¿no? Ombudsperson. Déjalo defensor nomás. El defensor, la defensora. El lector deja de ser un extraño y se convierte en alguien de la casa. Por eso su voz es escuchada en todo lo que tiene que ver con el periódico y es atendida en lo que es viable y razonable. Lo que ocurre normalmente es que la experiencia que hay con defensores lector tiene varias características. Tiene que tener independencia respecto a la dirección y la redacción del medio. Tiene que tener recursos para hacer su trabajo, es decir, en el caso de Mónica, naturalmente, esa es una de las preguntas que tendrá que contarnos el director del Faro, cómo va a ser una persona que está en Santiago de Chile para resolver casos que se presentan en El Salvador. Esa es una pregunta que todo el mundo se está haciendo y que vamos a contestar. Tiene, además, que tenemos que tener claridad que es una función pedagógica. Es imposible atender todos los casos, hay que ser selectivos y además el defensor del lector no solo funciona de acuerdo a las peticiones, quejas o planteamientos de los lectores, sino que hace un seguimiento constante del medio y cuando lo considere apropiado y necesario, pone un tema. Sin embargo, esa figura, que es una figura que teóricamente es intachable, pareciera que estuviera en retirada y de hecho comenzó una retirada en los años posteriores a nuestros encuentros de Guadalajara. Vimos cómo de alguna manera con las redes sociales, con los comentarios de los lectores que se hacían, sobre todo en las versiones online de los medios, el Faro siempre fue online, pionero de América Latina, y por lo tanto no vivió esa transición, sino que simplemente ha vivido una relación en la cual posiblemente más intensa que la que en su momento tuvieron los periódicos de papel, por ejemplo. En todo caso, entró la sensación que de pronto como que el defensor del lector ya no era tan indispensable, y eso se sumó al cambio, digamos, de la economía de los medios. Los recortes de ingresos de los medios llevaron a que empezara una serie de recortes que se tradujeron y castigaron duramente los números de la redacción, el número de periodistas, los presupuestos, etcétera, un achicamiento de muchos medios, algunos inclusive, sabemos, a nivel global hay muchos ejemplos, dejaron el papel. El último caso un poco triste es el de Chile, en que la semana pasada se anunció que dos revistas históricas y muy importantes, como la revista ¿Qué pasa? Y la revista Paula, han pasado ahora a ser solamente digitales. Son realidades. La economía de los medios tiene una competencia durísima. Ya no es solo la competencia entre los medios, hay una nueva, digamos, manera de entender esto que todavía necesita ser más estudiada y explicada, que es que lo que rige ahora es la economía de la atención. Entonces ya los medios no solo compiten entre sí, sino compiten por la atención a las múltiples alternativas que le ofrece, sobre todo los teléfonos móviles, porque los lectores del Faro, en la mayoría de las veces seguimos el Faro a través de nuestros teléfonos móviles, pero el teléfono móvil tiene, tiene chats, tiene aplicaciones de distinto tipo, tiene fotografías, tiene videos, podemos perder el tiempo de muchas maneras, o sea que la competencia es dura. Sin embargo, el Faro decide dar ese paso. Y debo decirle que revisando justamente nuestro consultorio en línea, nuestro programa de ética y tal, encontré que hace exactamente un año, en mayo, a fines de mayo de 2017, el New York Times anunció que se acababa el defensor del lector del New York Times y que lo reemplazaba por lo que llamaron el centro del lector. Y de hecho,
los que usamos la aplicación del New York Times encontramos que está el Reader Center, que es una sección en la cual periodistas hacen, digamos, una especie de reportaje sobre distintos temas entre los lectores. Y el año pasado también el Washington Post anunció que cancelaba también su defensora del lector. Entonces lo primero que debemos constatar es que aparentemente el Faro va contracorriente. Es decir, y esa es la primera explicación que nos va a tener que dar José Luis Sanz, por qué si el precedente más reciente de sus aliados, porque ya sabemos que si América Latina hay un medio que es aliado del New York Times, es el Faro. Se dan el lujo de publicar de tú a tú en inglés determinados proyectos periodísticos. Los aliados del Faro están cerrando la Defensoría del Lector, pero este medio decide justamente iniciarle. Entonces, eso me pareció, la verdad es que cuando me contaste y empezamos a hablar del tema, yo inmediatamente me entusiasmé, porque yo sé, o creo saber, o creo intuir las buenas razones para hacerlo, pero eso no se lo voy a decir yo, sino va a tener que salir de la conversación que vamos a iniciar. Entonces yo pienso que José Luis Sanz debe empezar explicándonos por qué se toma esa decisión que parece a contramano con las tendencias, por lo menos de estos medios. Y segundo, pregunta de una vez, ¿cómo va a trabajar Mónica? Es decir, ¿qué le está ofreciendo el Faro a Mónica González para asegurar que el compromiso que asume lo va a poder honrar de la mejor manera para sus lectores? Entonces comencemos, José Luis, para explicar todo esto. Así me gusta, todo fácil. Bueno, lo primero que me viene a la mente es el Faro, a pesar de ser efectivamente el primer nativo digital de América Latina. Yo sé que quienes nos conocen bien no nos asocian precisamente con la palabra innovación, pero normalmente es además porque creo que se tiende a etiquetar innovación o a conectar la idea de innovación con lo que otros consideran que es innovación. Es decir, en cada etapa hay algo que se considera innovación y si no lo estás haciendo no eres innovador. Nosotros en realidad hemos sido como mucho más rudimentarios siempre y hemos tratado de encontrar nuestras propias respuestas o adaptar respuestas ya conocidas a nuestras preguntas en el momento en el que considerábamos que era oportuno, lo cual no deja de ser bastante innovador también, ¿no? Es decir, no deja de ser encontrar tu propio camino, que al fin y al cabo eso es innovar también. En algún momento me preguntaban en un foro de medios digitales en México, de los que organiza todos los años Jordi Meléndez, que por aquí lo tenemos, cómo tratábamos de ser innovadores. Yo les decía, somos tan innovadores que estamos experimentando nuevos formatos, publicamos libros, porque creo que hay como una obsesión también de seguir la tendencia de los demás, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre hemos creído, como decía Carlos, en la figura de la Defensoría del Lector, y en estos momentos creemos que sigue teniendo todo el sentido, aunque probablemente un sentido alterado por las circunstancias y por las dinámicas actuales de posibilidades de relación con las audiencias, que son muchas, y ahora hablaremos de ellas. Yo creo que la Defensoría del Lector, en este contexto en el que hay redes sociales, en el que hay muchísimas formas de tener feedback de los lectores, tiene más valor que nunca como un espacio de diálogo articulado, de diálogo reconocible, comprensible y articulado. Porque es cierto que los medios, sobre todo los más grandes, tienen muchísima información, más que nunca, de sus lectores. La sistematización de data, de analytics, permite llegar a conclusiones enormes acerca de lo que cada uno considera que es grado de satisfacción o no, grado de comprensión o no, grado de conexión con lo que haces, y efectivamente a través de los comentarios en página, que son uno de los grandes dilemas, siempre lo han sido, ¿no? Desde que la eclosión de la participación o del acceso a Internet llegó, sobre todo en Estados Unidos, en Europa,
o en grandes países de América Latina, ¿no? Porque la abundancia de información que te llega de los lectores en forma de comentarios, de hecho, te desborda. Y el debate pasó a ser no cómo recibir información, sino cómo procesarla, o incluso cómo filtrar o cómo administrar la conversación. Nosotros, por ejemplo, no tenemos desde hace ya 3 años comentarios en nuestras notas, precisamente porque no hemos encontrado todavía un desarrollo, aunque lo estamos buscando, sostenible y que nos parezca realmente útil para la conversación en nuestras notas, y lo buscamos y lo mantenemos como válido, como en la idea de que mantenemos la idea de que va a ser valioso, pero no nos sirve simple y llanamente crear una mesa en la que cada uno vuelca lo que quiere y no hay conversación real. Y eso pasa mucho también, ¿no? Igual que somos conscientes de que lo que sucede en redes o el feedback que recibimos en redes hay que escucharlo, aunque nos sobrepase, no solo a nosotros, creo que a todos, pero también somos conscientes de que, uno, no hay garantías a menudo de que esa conversación sea con los lectores, porque no hay garantías de que te estén leyendo y no hay posibilidad de mantener esa conversación. Yo quisiera aquí añadir, o que va en el mismo sentido de lo que tú dices, la crítica que el blog del Columbia Journalist Review le hizo al New York Times. En ese momento dijo algo que se parece a lo que está diciendo, dice así: confiarse en las críticas hechas en redes sociales y las voces airadas de las secciones de comentarios es una forma curiosa de reemplazar a un periodista experimentado que podía ofrecer carácter y perspectiva al mismo tiempo que contaba con el respaldo del diario más influyente del país. Una crítica que se hizo a la decisión del New York Times. Yo creo que está clarísimo y adhiero a tu posición, que no necesariamente, es decir, que son dos cosas completamente distintas. Los comentarios de los lectores, que todavía, como tú dices, no encontramos, hay quienes lo tienen, otros están tratando de administrarlo y otros prefieren no tenerlo, y muy distinto es el rol del periodista que se dedica a analizar y en un momento dado también a cumplir este papel. Pero continúa. No, simplemente por concluir. Entonces, la figura de la Defensoría del Lector nos parece que aporta, ya digo, sentido, un sentido reconocible, probablemente no suficiente, pero sí al menos a escala humana. Es decir, porque en la relación con la información, buena parte del problema de fondo es que no tiene escala humana. Es decir, el volumen de información que manejamos, que recibimos, o la manera y la velocidad a la que se da la comunicación ahora mismo en Internet, no tiene escala humana. Nadie puede seguirle el ritmo. Llevar es la relación con las audiencias en ciertos espacios, porque también está el tema del espacio offline, está la creación de comunidad, no estamos hablando de una única fórmula, pero llevar la escala humana a nosotros siempre nos ha parecido importante. Entonces, en ese sentido, pensamos que es un gran momento, también precisamente porque el nivel de exigencia que tenemos de los lectores es cada vez mayor. Hablaba Carlos Martínez de esos 20 años que se supone que te exigen cierta madurez. Bueno, nosotros vamos dimensionando también cada vez más que nuestros errores, pagamos un precio altísimo por nuestros errores o por no ser capaces de hablar de ellos. A este momento un comentario sobre cuáles son los errores que más te han dolido a ti como director. Me gustaría, me parece una buena manera de abrirle el espacio a la creación de la figura del defensor del lector. Gracias, John Lee, por perder ese avión. Se supone que John Lee Anderson iba a estar sentado aquí. A ver. Probablemente primero que todo cometemos errores, claro. No, constantemente. Constantemente. Muchos más de los que se ven. Probablemente ahora mismo el que más me duele es, como creo que buena parte de nuestra redacción, es el que cometimos hace apenas 6 meses con una publicación relacionada con los Paradise Papers, ¿no? La falta de cuidado en nuestros filtros, la falta de suficiente discusión, porque a veces piensas que 3 meses de discusión son suficientes y resulta que no son suficientes. La falta de más filtros de discusión, de más tiempo de discusión y de más capas de edición hizo que publicáramos un reportaje en el cual creo que todos en la redacción estábamos de acuerdo en que cometimos errores y tuvimos diferencias intensas en el punto de cuál era la gravedad de esos errores
y dónde estaban exactamente. En algunos estábamos todos de acuerdo, pero hasta dónde llegaban esos errores. Y la manera de resolver eso no es sencilla. Las discusiones internas se convirtieron en discusiones públicas y terminaron con la salida del equipo de quien era en esos momentos nuestro jefe de redacción, Ricardo Baquerano, lo cual, evidentemente, para un periódico de nuestras dimensiones, con los niveles de autoexigencia y además con la relación construida que teníamos con Ricardo, ¿no?, como equipo de trabajo, pues nos dejó frente a un desafío de encontrar una manera de trabajo y una construcción de equipo de edición que nos garantice calidad, no la que teníamos, sino incluso más, pues muy difícil de solucionar. Evidentemente, yo creo que es, no solo a mí, al periódico en general, uno de los errores que más nos ha dolido en los últimos tiempos. Y la figura, digamos, la decisión de instituir la Defensoría del Lector y de dárselo a una persona que, digamos, de alguna manera está como más allá del bien y del mal, porque, no, digo yo, porque es que Mónica, la verdad es que para nosotros está más allá del bien y del mal, en el sentido de que tiene la combinación de experiencia, tiene la combinación de compromiso ético, de prestigio, y que el único punto que está por resolver y que nos van a explicar aquí es justamente, digamos, cómo resolver o hasta qué punto podría ser problemático y cómo se resolvería el hecho de que desde Santiago de Chile va a tener que estar monitoreando un medio que está en El Salvador y en Centroamérica. Ese es el punto que vamos a explicarle a los stakeholders, como se dice ahora, del Faro que están aquí. Eso ayudó, digamos, esa conciencia de que hay que curar esas grietas y empezar a iniciar un nuevo periodo. Sobre todo que las soluciones improvisadas ya no bastan, es decir, el nivel de exigencia de los lectores todas las semanas, todos los días, el nivel de discusión que nosotros además hemos propiciado, porque nosotros sabéis que realizamos talleres con los lectores para discutir sobre cómo hacer buen periodismo. Es decir, queremos más exigencia, pues bueno, si querías exigencia aquí tienes 2 tazas, ¿no? Lógicamente estar a la altura de eso todos los días requiere institucionalizar la conversación, no simplemente reaccionar desde la intuición en cada momento, porque hay muchas más probabilidades de equivocarte. Dices que Mónica está por encima del bien y del mal, eso vamos a verlo cuando tenga que discutir con nuestros editores. Pero ¿cómo visualizas que va a ser el trabajo de Mónica? Mira, yo creo que por un lado... Ustedes se han reunido ya y tienen más o menos un cierto plan. Vamos a contar aquí. Bueno, vamos lógicamente, para empezar empezamos el día 1, danos unos días más. Pero mira, yo creo que la principal fuente de contexto para Mónica, aparte de su capacidad para leer y comprender no solo el Faro, sino el contexto general, cuando hablemos de temas más precisos, yo creo que lo que vamos a terminar construyendo es una dinámica doble, creo yo. Vamos a ver qué piensa Mónica o qué pide Mónica y qué piden los lectores. Pero vamos, si me preguntas a mí, yo creo que hay 2 caminos de entrada. O 2 herramientas de entrada. La primera son los mismos lectores. Creo que los primeros interesados en contextualizar su queja y en contextualizar las supuestas fallas o los vacíos del Faro van a ser los mismos lectores. De nuevo, no estamos hablando de aquella vieja defensoría del lector que recibía una carta en papel y que no tenía posibilidad de diálogo. Es decir, la fuente del reclamo está a un clic y el diálogo con quienes reclaman, yo creo que se va a convertir de manera natural en una primera fuente de contexto. Lo segundo es el hecho de que yo sé que Mónica lo sabe, porque no lo digo aquí, cuenta con toda la red de contactos que ella reclame, aparte de la que pueda construir en este pequeño país, para nutrirse lo mismo de voces externas. Es decir, ella lo decía hoy, acabamos de tener un encuentro con excavadores ciudadanos para que conocieran personalmente a Mónica y casi hemos llegado tarde, ¿no? Porque la conversación pasaba de 2 horas y seguía, acerca de las posibilidades de diálogo que se pueden abrir. Pero yo creo que desde los lectores y desde el Faro cuenta además con toda la disposición de abrirle toda una red
de voces en El Salvador. Ella decía, yo no voy a reportear, no, claro que no, pero cuando necesito contexto yo creo que lo va a poder conseguir muy fácilmente. Bueno, maestra Mónica, nosotros es la maestra Mónica, ella es miembro de nuestro consejo rector, maestra de talleres de periodismo de investigación, tiene un proyecto que es realmente un caso increíble de impacto periodístico, político y social en un país que es el proyecto de periodismo de investigación de CIPER. CIPER, el último impacto que tiene CIPER, lo vimos ayer, como parte de un proceso que estaba, digamos, como ocurre con esos casos, con esos momentos en que hay de abusos, de corrupción, que estaba allí tapado. El primer destape, el primero a fondo, y se hizo bajo la forma de trabajos periodísticos y concluyó en un gran libro que analizó el caso a fondo, que es el caso Caradima, que ha llevado a la renuncia de todo el episcopado chileno. Ayer le entregaron al Papa todos los obispos de Chile en un caso insólito que no creo que tenga precedentes en la historia de esa institución milenaria que es la Iglesia Católica, porque el Papa quiere tener la libertad de escoger o de renovar, digamos, el mandato a los obispos que no tengan que ver con el con el encubrimiento de los abusos sexuales del cura Caradima y de todo el entramado que desarrolló además con un sector muy poderoso de la élite chilena. Ese es uno de muchos casos que han llevado, es decir, tumba obispos, tumba ministros, que jefe de policía, y cumple un servicio, un verdadero servicio público. Lo hace, todo esto le requiere una enorme dedicación, un enorme compromiso. Hay una generación de periodistas de investigación chilenos que formó Mónica, y sin embargo Mónica, que está tan ocupada con esos temas tan difíciles, decide aceptar ser la primera defensora del lector del diario digital más antiguo de América Latina, que es El Faro en El Salvador. Se está añadiendo una cantidad de trabajo y lo primero que vamos a preguntarle es qué la lleva a aceptar este compromiso, por qué se anima, qué espera de esta etapa nueva, porque ella nunca antes ha sido defensora del lector, primera vez, qué la anima a recargarse de más trabajo que el que tiene como directora de CIPER. Adelante, Mónica González. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Yo la verdad es que en este momento estaba pensando que me tienen que dar una grabación porque ya están mis discursos para mi entierro, ¿no? Ahora no sé si soy una nerd, una pava, una mujer muy sosa. Más allá del bien y del mal, me huele a sosa. A sin gusto. No sé cómo tomarlo, ¿ah? Voy a tener que examinarlo. Pero no sé, algo no me está gustando de esta historia. No, pero ahora, sin broma, quiero decirle, me permito primero agradecer enormemente al Faro y a ustedes, porque me hace este nombramiento, esta designación hoy día con los excavadores, con el equipo del Faro, ay, me ha llenado de cariñito, calorcito, de fuerza, de bríos, porque es un desafío nuevo. Pero quiero primero felicitarlos por sus 20 años. Para mí es un orgullo enorme y un honor ser la primera defensora de un diario que es para mí, pero también para la gran cantidad de periodistas, de investigación,
de cobertura, de profundidad, un referente, lo miramos con admiración, con respeto. Y en estos tiempos, y esto es lo más esencial para mí, en tiempos en que la cocina periodística se pone en peligro por recortes presupuestarios, la cocina, el buen periodismo, por recortes presupuestarios, porque al señor Trump se le ocurrió, bienvenido sea, ponernos como enemigos principales junto a México, ¿no? Y ese muro abyecto. Qué bueno, porque la verdad es que esa es una gran batalla, mostrar que somos dignos, que somos útiles, que somos militantes de la democracia y de la buena calidad de vida en un continente en que la democracia va en retirada y no nos damos cuenta. Y los periodistas somos los llamados a remecer. Por eso lo acepto. Porque estimo que el Faro, con su buen periodismo, es un ejemplo que no tiene posibilidad alguna de retroceder en su calidad, en su tenacidad de mostrar la corrupción, y me gusta que sea así, desde sus orígenes hasta sus efectos, pero pasando, por supuesto, sin lugar a dudas, por los nombres de quienes corrompen y corroen este país. Y Nicaragua, y México, y Honduras, porque el Faro, como ya Carlos Dada ahora es un reportero, como tenemos tan buenos reporteros en el Faro, pero lo que importa es el Faro y no las grandes figuras, el Faro hoy día va con su... Yo lo veo como uno de estos, yo soy peligrosa si me pasan una perceuse, ¿cómo se dice eso? Un taladro. El taladro, yo soy una mujer muy peligrosa con el taladro en la mano. Y ahí, yo imagino al Faro como un taladro, ¿no? A ver, aquí hay un hoyo negro. No tiene. Sí, claro. El Faro no tiene derecho a retroceder, no tiene derecho hoy día a mejorar a disminuir su calidad, no tiene derecho a protagonismos gratuitos. Lo único que tiene como alternativa delante suyo es a mejorar, cada vez más. Pero eso no se va a hacer si no logra una confianza con sus lectores, con la comunidad que gira en torno a El Salvador, estrecha, férrea y honesta. ¿Qué significa eso? Que la misma transparencia que le exigimos a los políticos, tenemos que tenerla por nosotros mismos. O sea, yo no me veo como esa vieja defensor del lector, vieja seré, pero no tengo nada que ver con ese viejo estilo, y me encanta que estemos inaugurando una reformulación. Absolutamente, estamos construyendo una nueva figura en tiempos de grave crisis de democracia. Porque hoy día el defensor del lector es una herramienta para hacer del periodismo el mejor periodismo en servicio de la democracia, en defensa de los lectores para mejorar su vida, para que tengan confianza en un periodismo que si se equivoca, no es que lo reconozca, asume sus costos. ¿Qué significa asumir? ¿Pedir perdón? No, si para eso tenemos muchos curas que piden perdón. Y a mucha gente que se confiesa y sigue haciendo las mismas barbaridades y crímenes. Bueno, nosotros no somos eso. Nosotros asumimos los costos, que es distinto. ¿Qué significa eso? Nos empelotamos en la plaza pública. Empieza. ¿Qué significa esto? Que vamos a decirle a nuestros lectores por qué nos equivocamos. Pero no solamente con el error. No, ¿por qué no estamos mostrando los nombres y apellidos de los principales corruptores en un proyecto específico que carcome la calidad de vida de un sector? ¿Por qué estamos usando vocabularios y vocablos que incitan a violar muchachas? ¿Por qué no estamos entrevistando con debido profundidad a los violentadores, violentos, abusadores, que son los únicos que nos permiten
desarmar la máquina de guerra o de violencia. Es decir, esta construcción que vamos a hacer a partir del 1 de junio, creo que tiene que ver con un diario que cumple 20 años y que fue el primer diario digital, si no son innovadores, ¿quiénes más?, de esta tierra. Y entonces yo dije, ese desafío me gusta. Me gusta porque tiene que ver, y en esto quiero hacer una pequeña pasada, si me la permiten. No estoy hablando en vano. Estamos en grave crisis. No es posible que no nos remezcamos con más muertos y desaparecidos que en los tiempos de la dictadura de los 80. ¿Y por qué no hay una catarsis colectiva y grandes declaraciones de los organismos multilaterales y de los gobiernos que dicen, no, eso no se puede permitir? Porque el poder está en otra parte. Porque los periodistas somos parte de un divertimento y tenemos que mirarnos al espejo y hacernos un mea culpa profundo. Porque puede que las decisiones que nos dicen que se toman en el Parlamento, en los bancos centrales de los países, o en los gobiernos, en las oficinas de los gobiernos centrales, sea una tramoya de teatro y que las verdaderas decisiones se toman en unos oscuros pasillos, en unos conductos que no conocemos, donde están asociados poder político, mafia, carteles y grandes multinacionales. Es ahí donde se está decidiendo el futuro de nuestras vidas y estamos obligados a encontrarlas, porque si no hay golpes de Estado, no es porque no quieran, es porque ya no les sirven los ejércitos violentos. Para eso están las pandillas, los carteles del narco, de las mineras colusionadas con las empresas de agua. Nos están asfixiando, nos están corroyendo, nos están quitando lo esencial. ¿Y vamos a permitirlo? No. No nacimos para ser indignos. Tenemos vocación. ¿De qué? De buscadores de la verdad. Y por eso yo me atrevo a decirlo aquí, frente al Faro, y frente a un hombre que ha permitido que el legado de Gabriel García Márquez cobre realidad en al menos 2 generaciones de periodistas. Yo me siento orgullosa de pertenecer a ese ejército de periodistas. No vamos a bajar los brazos. No vamos a permitir que nos sigan matando. Y no vamos a hacer cuentamuertos. Somos dignos. Hemos estudiado. Hemos pagado costos terribles. Somos éticos. Conocemos el fragor de la adversidad, pero también conocemos esta otra cara. ¿Qué tiene esta cara? Una fundación que nos cobija y nos ha permitido entrelazarnos con unas redes tan férreas que hoy día, cuando yo acepto, es porque para mí el Faro es mi casa. Pero lo era ya. Eso no significa que yo voy a venir a interpelarlo. Ay, no saben en la que se metieron. Eso significa que esta red con los periodistas de México nos permite darnos un abrazo tan profundo para decir y buscar desesperadamente cómo salimos de este hoyo. Esto nos permite desde Chile, que está al fondo del sur, decir, ay, aprendimos hace 3 décadas cómo buscar desaparecidos. ¿Saben qué? Todo ese conocimiento duro, hoy día lo traspaso a mis colegas mexicanos, bajo el alero de la Fundación. Entonces, 20 años cumple el Faro. Inaugura esta versión nueva. La vamos a construir juntos. Con los lectores, con la redacción. Vamos a gozar de la compañía de todos los periodistas que nos acompañan. Pero yo digo la buena nueva. Allá vamos. Allá vamos. Porque no nos van a hacer bajar los brazos.
Eso jamás. Nuestra historia nos dice que los Javier Valdés, los Pepe Carrasco, todos nuestros muertos, en vez de darnos tristeza, nos inyectan fuerza. Empezando por el recuerdo que no debemos olvidar ni un solo día de García Márquez, que hizo de la militancia por la democracia, contra la muerte y contra la violencia, un motivo de vida. A mí no se me olvida que anunció que dejaría de escribir mientras hubiera dictadura en Chile. Y yo quiero honrar ese legado. Le agradezco a Jaime, le agradezco a la Fundación, le agradezco la confianza de mis amigos periodistas, que me llaman maestra, pero les agradezco por dejarme ser parte, una más, de este enorme ejército. Entonces vamos adelante. ¿Por qué? Porque estamos en crisis, porque no vamos a dejar que nos aniquilen, porque no vamos a permitir que el buen periodismo siga alumbrando, esta vez con más fuerza que nunca. Muchas gracias. Pero tengo una sensación muy extraña como moderador, porque me parece que debíamos concluir e irnos a celebrar. ¿Verdad que nos está esperando donde, cómo se llama, el centro? En el CIFCO, en la Feria Internacional, está Vibra ya. Y hoy no va a ser electrocumbia. No, o el electro, ¿qué dijeron ayer? Electrocumbia, no, electrotropical era ayer. ¿Y hoy es qué? Hoy tenemos ska. Ska, eso me gusta. Eso me gusta. Pero podemos hacer skacumbia. No, claro, no, es que Mónica, de todas maneras vamos a hacer una última rondita. Lo que pasa es que, la verdad es que fue, me encanta lo que dijiste, pero quiero que redondeemos un aspecto. Aquí lo que está en juego es uno de los grandes retos para los medios y los periodistas del mundo entero ahora, y es el tema de la credibilidad, la defensa de la credibilidad del periodismo. El periodismo tiene enemigos potentes, empezando por el señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que habla todos los santos días contra el periodismo, contra los periodistas, que los acusa de falsas fake news, lo que era un nombre que salió para designar lo que no es periodismo, pero aparenta serlo. Trump le ha dado la vuelta para dirigirlo contra los medios, digamos, de referencia de los Estados Unidos. Y el mal ejemplo cunde. Es decir, dentro de todos esos autoritarismos de nuevo cuño que parece que están surgiendo y están ganando espacio en muchas partes, de la manera además como Mónica, porque muchos autoritarismos encierran pactos con crimen organizado, ni hablar, es decir, la lista de países, hay una vocación además de quedarse, de algunos de ellos de reelegirse, en fin, hay un tema que es la relación del poder con la ciudadanía, el papel del periodismo para esa defensa que tú planteaste claramente de los intereses de la ciudadanía frente a toda clase de abusos desde el poder, y la decisión de reemplazar el estilo sofístico tradicional de ejercicio del poder y mentiroso con un estilo cínico, descarado y abiertamente agresivo contra los medios, por ejemplo. Dentro de eso, un reto importante es la relación con la audiencia, y eso tiene que ver desde el desarrollo de estrategias, porque hoy en día, por ejemplo, no basta hacer buen periodismo, hay que luego encargarse de que la gente le pare bolas, o como decimos en Colombia, es decir, se fije en todos esos trabajos periodísticos, porque tiene una cantidad de factores que le distraen, y además en redes sociales hay ataques organizados. Entonces cuando el Faro saca algo y pone un hashtag, luego vienen entonces los troles a hacer su trabajo de desacreditar, por poner un ejemplo, porque eso está pasando aquí y en todas partes. Entonces estamos en una lucha por la credibilidad. ¿Cómo es la estrategia? Tenemos ya un elemento de esa estrategia del Faro, que es por supuesto esta institución
Pero ¿qué más podemos agregar, digamos, dentro de ese trabajo y esa decisión de no claudicar y de cultivar la confianza de los lectores, que es el poder real, digamos, esa evolución, el poder que tenemos, el poder delegado de la confianza que nos den los ciudadanos, nuestros lectores? Yo creo que esto último que dices es clave, ¿no? Es decir, se ha comentado mucho en las últimas décadas cuando hablamos de la crisis de los medios trasladada a una posible crisis de cierto periodismo y que tiene que ver con el periodismo sintiéndose poder y sintiéndose cómodo como poder, ¿no? Digamos que muchos periodistas y un buen puñado de medios nos posicionamos de otra manera, ¿no? Frente al poder. Pero en realidad también se trata de cómo te posicionas frente a tu propio poder, que lo tienes. Y hay algo que yo creo que tenemos que ser conscientes de ello, y es que incluso en tiempos de intercambio, en redes sociales, en los tiempos del periodismo en Internet, tener la última palabra, o sea, el periodismo tiende a tener, y tiene la última palabra, puede decidir en qué conversaciones participa y en cuáles no, ¿no? Y eso es una realidad. Y tener la última palabra tiende a corromperte, de alguna manera, ¿no? Si no eres consciente de que estás ejerciendo ese enorme poder. Primero, lo relaciono con el tema de la figura de la defensora del lector, porque tiene que ver también con delegar a alguien una última palabra sobre tu trabajo. Pero si hablamos de relación con la audiencia, yo creo que bueno, hay múltiples búsquedas interesantes que se están haciendo en otros lados. Yo ahora hablaré también de lo que nosotros estamos haciendo. Pienso en la agencia pública en Brasil, que tiene un diálogo extraordinario y de construcción de pauta incluso con sus lectores. Ahora mismo 5W en España, también una nueva publicación, ¿no? muy reciente de periodismo internacional, está construyendo pauta, ¿no? Y pidiendo a los lectores que le ayuden a decidir por qué apostar. María Teresa Ronderos me hablaba hace unos días, precisamente acá en el foro, de una experiencia de un medio coreano que antes de publicar grandes investigaciones abre la redacción a sus lectores y les anticipa en primicia lo que va a publicar al día siguiente y genera un diálogo previo que alimenta incluso la publicación. Nosotros, ¿qué venimos haciendo desde hace tiempo? Lo que venimos es tratando de construir un diálogo dentro de nuestras limitaciones a través de las redes, pero sobre todo estamos apostando por la excavación ciudadana. La excavación ciudadana desde el principio no como solo un ejercicio de recogida, de apoyo, de fondos, etcétera, sino como un intento de construir una comunidad. Es decir, hacer periodismo en El Salvador, en un país tan pequeño, tiene evidentemente muchas desventajas en términos de posible alcance, en términos de mercado, en muchos aspectos, pero te ofrece una cercanía que creo que si no aprovechamos, en realidad estamos siendo un poco estúpidos. Y en ese sentido tratamos, de nuevo, con aciertos, con errores, pero apostamos por construir una relación cercana y constante con los lectores. Aparte de otras vías, nosotros al menos una vez al mes nos reunimos con aquellos lectores que quieren hablar con nosotros y respondemos preguntas. Y puede haber un tema para hablar, pero no hay ningún tema tabú. Lo ha podido ver Mónica hoy en una pequeña reunión que hemos tenido, y que, como digo, se alargaba y que pasaba de un tema a otro, ¿no? Porque no se guardan una. El Foro Centroamericano de Periodismo en sí mismo es también una posición institucional del Faro para dialogar sobre el ejercicio y para dialogar sobre el trabajo que hacemos y encontrarnos con los lectores. En ese sentido, yo creo que la relación con audiencias pasa por comprenderlas, por monitorear, por recoger, tener una comprensión de quién te lee y quién no, pero pasa sobre todo por encontrar formas de escuchar, que es algo que en general los periodistas nos escucha más de lo que admitimos. Excelente. Nos cuesta más de lo que admitimos. Esta respuesta es la introducción perfecta para que abramos el foro y para que sea la audiencia la que haga a Mónica y a José Luis las preguntas con las que cerraremos. ¿Tú permites que adelante, una sola claro, cosita, Mónica, chica? añade. Es que hay algo importante que tiene que ver con lo que es la credibilidad. Porque evidentemente no estamos hablando de credibilidad, contacto con la audiencia, ética,
relación de transparencia desde un escritorio. Un escritorio así fuera del pulso de la calle. No, tiene que ver directamente con la cocina periodística, con cómo se hace el periodismo hoy día, a qué fuentes recurrimos, qué métodos tenemos para llegar a profundidad, qué estructuras hacemos, qué lenguaje para contar mejor las historias, que es el gran desafío. Pero hay un tema aquí. En tiempos de crisis, lo que cobra mayor relevancia es a qué dedicamos nuestro esfuerzo. Yo le tengo pánico a que las audiencias nos determinen qué temas hacemos. Porque hay peligros, hay riesgos ahí, de que grupos pequeños nos coopten, en el sentido de que nos capturen nuestra fuerza para dedicarnos a hechos que afectan a pequeñas comunidades, pero que no son los más relevantes. Y entonces ahí es donde la credibilidad pasa por hacer una relación que sea transparente, en el sentido que también la decisión de a qué dedicarse, por supuesto, después que tú haces, porque en países complejos como estos, los temas más difíciles que apuntan al corazón del poder, no los puedes andar proclamando. Imposible. Eso lo podrían hacer en países en donde la muerte no está en cada esquina. Pero, a ver, convengamos que el tema más importante hoy día en periodismo es ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el foco en el que concentras tu atención para que la persona, el ciudadano diga, oye, ese medio se preocupa de mi calidad de vida, lo hace en profundidad, cuida mi calidad, mi honra, mi dignidad, lo hace en profundidad también, sin exhibirme o sobreexhibirme, pero le apunta al corazón. Y es ahí donde yo creo que tiene que haber una alerta profunda de nosotros mismos, de por qué las redes sociales no pueden ser nuestro único vehículo. Porque la conversación en profundidad, y ayer Joao hizo una maravillosa diferenciación, que yo me la guardo como uno de los regalos de este foro, entre entrevista y conversación. Ajá. Que creo que todos los periodistas debiéramos guardarla para siempre y tenerla como un grillo aquí que nos diga, recuerda, esa es la diferencia. Bueno, esa es la diferencia entre un tema que te puede dar una pequeñita rebrote en las redes sociales respecto a ese otro tema que afecta al corazón del poder, que afecta a las mayorías completas y que tienes el deber de asumirlo. ¿Por qué? Porque las personas no se están dando cuenta que eso está pasando. O sea, termino con esto. El verdadero reto del periodismo hoy día es encontrar aquellos hechos que los ciudadanos ni siquiera han detectado y menos percibido. Muy bien. El Faro tiene un nuevo lema, ¿no? Es cultura, conversación, periodismo, Centroamérica. Abramos la conversación con el público aquí presente. Vamos a recoger, yo pienso, unas 3 o 4 preguntas o comentarios cortos. Primero a ella. Toma. Sí, Preséntate, por favor, tu nombre. Soy Tania Chacón, de México, reportera de Distintas Latitudes. Mis preguntas van para la defensora. Me gustaría si nos pudiera decir de manera más en la práctica cómo va a ser la relación entre los lectores y la defensora. Es decir, o sea, si yo estoy leyendo El Faro y encuentro, no sé, que creo que ha cometido El Faro un error, ¿cómo me pongo en contacto con la defensora? Y también si nos pudiera decir, ya que haya realizado su evaluación de si efectivamente fue un error o no, supongamos que sí, ¿cómo la defensora se va a asegurar de que ese error no vuelva a repetirse? ¿Cómo va a estar evaluando, dándole seguimiento a eso? Y también si nos pudiera decir si hay ya algún tema sobre el Faro que haya detectado y que le gustaría ponerse a trabajar desde el primer día, más allá de lo que ya comentó. Muy bien, llevas 3 preguntas ya. Sí, ya son todas mis preguntas. La primera es cómo la defensora
va a hacer su trabajo. La segunda es cómo va a ser la codirección del periódico. Con eso le quito a ella. ¿Ah? No, sí. No, pero y la tercera es que es muy interesante por dónde arrancaría, porque ella tiene el derecho de plantear temas. Entonces, bueno, contesten los dos, pero arranca tú, Mónica. Bueno, vamos a tener un correo que voy a recibir yo personalmente y nadie más, donde los lectores, ya sean incluso los propios periodistas del diario, autoridades o quien sea, me va a escribir con absoluta libertad a ese correo. Obviamente yo no tengo ningún deber de responder todo, porque no soy una preguntona ni una averiguadora, soy la defensora del lector. Y eso marca una diferencia bien importante. De preguntona no me recibí nunca. Yo creo que ahí hay una vía, luego una selección, y tú, obviamente, mi criterio va a ser, espero que lo podría hacer bien, pero debo decir que estoy muy asustada, porque las expectativas son grandes, y estoy contenta de estar asustada. Si no estuviera asustada, quiere decir que mejor me vaya a mi casa, porque que estoy tan vanidosa que creo que no voy a hacer bien, no. Yo estoy asustada. Creo que necesito poner mucho de mi capacidad, de mi lectura, de mi experiencia, para en esta parte de la selección entender cuáles son los temas gravitantes que le interesan más al lector. Y eso va a ser un tema, una forma de trabajo. La segunda es que yo también tengo derecho, leyendo el Faro, a decir, oiga, ¿sabe qué? Va más, porque yo puedo, todo eso lo voy a escribir en la página, hay un espacio para mí reservado, que no está editado por nadie. Yo tengo toda la libertad para decir lo que se me plazca. Ajá. Entonces, lo que quiero decir también es que si yo encuentro un tema, ejemplo, falta de mirada en un tema como el machismo, por ejemplo, quiero decirlo ya, y porque creo que es un tema relevante. Creo que las mujeres debemos empezar a promover que nos miremos y nos hagamos una profunda autocrítica. ¿Cuán importante es el factor mujer en la reproducción del machismo? Tengo la impresión que ese es un tema maravilloso, que es importante que lo empecemos a desmenuzar y que nos tiremos nosotras a la plaza. Tenemos que mirarnos en profundidad. Y a mí me encantan las jóvenes porque lo empiezan a hacer. Las jóvenes están con una mirada crítica, porque quizás tienen menos ira que las más viejas, en que se ha acumulado tantos años de discriminación, y más que discriminación, de desvalorización, ataque, violencia. Creo que el tema de la violencia hay que seguir dándole vueltas de tuerca, porque nos estamos acostumbrando a que ya mataron, ¿y cuántos más? Y no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos con las pandillas? ¿Qué hacemos con la impunidad? La gran lacra del periodismo. El qué hacemos con la impunidad creo que es un gran desafío para los lectores y para el equipo del Faro. Démosle vuelta a la impunidad. Y la tercera era, ¿cómo? ¿Ya dijiste? ¿Contestaste la tercera? No, la tercera es cómo voy a demostrar. No. Ya lo contesté, pero la tercera es cómo voy a ver que una vez que se cometió un error, hablo con los periodistas. Bueno, esa no es mi responsabilidad, querida. Yo no soy gendarme. No es mi ADN, no está ser gendarme. Yo soy libertaria, profundamente libertaria. Y creo que esa es una responsabilidad colectiva. Sí, yo diría lo siguiente, ahora viene el proceso de construir una cultura de comprender cuál es el papel del defensor del lector, cuáles son los límites, las posibilidades que realmente tiene. Entonces, eso, hay varias experiencias, yo desde ahora digo, vamos a tener con mucho gusto
ya sabe que estamos dispuestos a colaborar siempre, pero mi consejo inmediato es, hay que hablar por lo menos con Germán Rey y Javier Darío Restrepo, para, Mónica, tú los contactas, y algo importante va a ser que las reglas de la relación con el defensor del lector sean muy claras para que la gente no se llame engaño. Adelante, señor No, justo de eso iba a hablar, cuando hablas de lo de la codirección. No, por un lado, completar lo que comentaba Mónica. Mónica ya nos ha pedido que, aparte de la vía directa que va a tener de comunicación con los lectores, semanalmente le hagamos llegar también comentarios o quejas que recibamos por mensaje directo en redes sociales, y lo vamos a hacer. Y en cuanto a la acción o inacción frente a los señalamientos, creo que en sí mismo crear esta figura lo que hace es exponer al Faro mucho más y exhibir su inacción en el caso de que suceda. Lo que quiero decir es que, como sucede con los funcionarios públicos, con los servidores públicos en general, el silencio empezará a tener un costo y cualquier inacción se podrá hacer evidente y contrastar, ¿no? Y dar seguimiento por parte de los mismos lectores o de la misma defensora. Evidentemente, efectivamente, me corresponderá a mí en estos momentos, o a quien está ocupando la dirección o a las estructuras de dirección del periódico, responder por principio simplemente de cumplimiento y sufriendo la carga de la vergüenza, ¿no? y del juicio público, que en parte esto lo que hace también es canalizar el juicio del público. Y lo último, efectivamente, es lo que tú decías. Hay un reglamento que se ha elaborado, que ya se sometió también a consulta y revisión de Mónica, en términos de que lo considere funcional y justo, que se va a publicar y que va a estar a disposición de todos los lectores. Es decir, las reglas del juego y la discusión sobre, además, la figura en sí va a ser parte de las primeras discusiones. Lo que ya hemos visto desde las primeras comunicaciones es que temas además no le van a faltar, porque aparte de los que vea, sabemos de gente que ya está haciendo lista, ¿no? Para enviarle material para efectivamente que evalúen nuestro trabajo. Muy bien. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Allá, de aquel lado. Sí, hola. Eric. Sí, por encima de la calidad, de la profundidad de los premios, a partir de esa etapa que ustedes tienen, van a tener un análisis reflexivo sobre el tratamiento de la violencia que hacen concretamente entre esa frontera entre el victimario y la víctima, y poniendo como referencia el tema de la tregua, ¿no? O sea, con todas las escalas de grises para los que vivimos y eventualmente cubrimos y vemos todo todos los tentáculos grises que tiene. Eso. Mi respuesta de entrada es: nosotros siempre hemos hecho una lectura reflexiva de nuestro tratamiento de la violencia. Otra cosa es que todo el mundo esté o no de acuerdo con cómo hemos decidido en cada momento tratarlo, pero te garantizo que desde el minuto 1 del trabajo en Sala Negra, que por cierto anticipo que en muy pronto, en unos días, va a dejar de ser negra, porque como parte de la reestructuración que estamos haciendo del sistema de edición y pero trabajo… no se va a poner amarilla, ¿no? No, no se va a poner amarilla. Vamos a ampliar temáticamente ciertas dinámicas de trabajo y en ese sentido el equipo, que hasta hace muy poco estaba especializado únicamente en violencia o principalmente en violencia, va a cubrir y se va a ampliar su trabajo a otras áreas temáticas de los ejes temáticos que tiene el Faro. Sabéis que el Faro no da tanta importancia a las secciones, pero sobre todo lo que tiene es ejes temáticos de cobertura. Como decía, desde el primer momento, dentro del equipo, no solo del equipo específico de Sala Negra, y me consta, sino en la redacción, hemos discutido constantemente sobre nuestro tratamiento de la violencia. Y además hemos estado siempre abiertos al diálogo y a la discusión sobre ello, en foros públicos, en este foro casi todos los años, en universidades, en encuentros de escritores o de periodistas. Es decir, reflexión ha habido en todo momento. Si tú me hablas de fronteras, el hecho de que nosotros hayamos abogado, y lo seguimos haciendo, por discutir sobre esas fronteras, es precisamente lo que a menudo nos ha generado críticas. En una dinámica en la que, y lo entiendo, buena parte de los lectores reclaman fronteras que, en mi opinión, tienden a ser maniqueas. Pero vamos, el Faro y su equipo de cobertura de violencia nunca
nunca se ha negado a discutir y de hecho internamente lo ha hecho de manera constante. Pero de todos modos, si los lectores creen que este es uno de los primeros temas que tiene que abordar Mónica, pues va a recibir, supongo, que una avalancha de críticas. Yo quisiera agregar algo. Yo, bueno, que soy partícipe y observadora, pero integrante de las discusiones en las que ha estado el Faro en los últimos años, décadas. Yo creo que eso ha estado presente, como dice José Luis, pero el tema es otro. Colega, ¿no? ¿Tú eres colega? El tema es otro, colega. Tú, los que están aquí, nosotros, tenemos una tremenda responsabilidad. No vale haber tenido una actitud de alerta permanente. Creo que yo no me explico bien y yo me pido perdón, pero creo que tenemos que también hacernos una autocrítica. ¿Estamos de verdad analizando cuán bien estamos analizando esa frontera y examinando a fondo cómo se explicita esa violencia? ¿Estamos examinando a fondo por qué la ciudadanía se adormece y ya no cree en ninguna medida que pueda amortiguarla, aminorarla menos? Es ahí donde yo digo que el desafío no es solamente de los compañeros del Faro. El desafío es de una comunidad de periodistas que ya no debe estar sola, que debe perseguir la discusión y el análisis en profundidad a partir de una permanente autocrítica. No es tiempo de Superman, menos de Superwoman, porque las minas se están poniendo muy empoderadas. Es un tiempo de equipos, pero de equipos en donde sepamos discernir en profundidad y analizarnos con una radiografía descarnada. Por eso yo entiendo que la Fundación, y felicito a la Fundación, por acompañarnos tan efectivamente en estos años. Felicito a los compañeros mexicanos, que por fin dan una vuelta a la tuerca y deciden que es el momento de encarar la muerte con otro tipo de acciones que simplemente el cuenta muerto o el lamento boricano, como le digo yo, que no lleva a nada. Víctimas no somos, villanos no somos, menos iluminados. Somos simplemente periodistas a mucha honra. Bueno, mi conclusión es que el Faro está dando un paso que vamos a seguir con enorme atención, porque para mí muestra la decisión, tú lo dijiste al principio, me gustó, están innovando. En este momento el rescate, la revalorización de la figura de Defensoría del Lector en manos de Mónica ahora, es un experimento que vamos a seguir con atención y que yo creo que va a marcar una pauta, porque en el encuentro, en medio del ruido además de las redes sociales, un enorme valor a volver a la idea de que una persona responsable, experimentada, se tome el trabajo de volver sobre los procesos periodísticos, de comentarlos, hacerlos siempre, además con un espíritu constructivo, porque en el fondo la función del defensor es no solo dirimir en un momento dado y dar confianza, sino ayudar al equipo periodístico a que se vaya replanteando y se vaya fortaleciendo. Es lo mejor de las buenas noticias que nos traen los 20 años del Faro. Yo creo que antes de salir a movernos, a bailar con el ska que nos tienen preparado, el aplauso se lo vamos a dar es al Faro con motivo de sus 20 años, que sea realmente un aplauso fuerte. Vamos a felicitarlos y vamos todos a celebrar este gran aniversario de 2 décadas haciendo un periodismo que es un referente en todo el continente, que merece nuestro respeto, al que seguimos con enorme atención, y que todo esto se multiplique además en un pacto con los lectores como el que se asume hoy, para que tenga la solidez, la consistencia, la sostenibilidad que se está buscando en una nueva etapa del periódico. Así que un aplauso para el Faro.